Hola, buenas tardes. Mira, quería presentaros un libro que tengo, que acabo de presentar aquí en Sevilla, en el Palacio de la Sirena, y se llama Nacer a la vida es un don. Y me dicen algunos, ¿por qué es un don? Si alguna gente lo pasa muy mal, pues es un don porque tienen la oportunidad de vivir y evolucionar en la luz, de evolucionar como persona humana, no como persona intelectual, física. Bueno, tiene oportunidad de todo, porque con una buena alimentación, con unos buenos estudios y con un buen propósito, eh, es un don que nos concede el mago de las estrellas, como yo digo, el mago de las estrellas, entre paréntesis, porque no quiero nombrar el nombre en vano del creador. Y entonces creo que es como es un libro que cuenta algunas historias reales y otras que no son reales, que son fantásticas, pero que tratan de enseñar a los padres, a los futuros padres de los bebés, de los niños, a las familias, a los abuelos, a las abuelas, a los titos, a los educadores. Tratan de enseñarnos unas normas, por así decirle, pedagógicas, pues cómo tenemos para saber cómo tenemos que educar a esos niños y cómo tenemos que evolucionar y hacernos crecer como pareja y como personas humanas. Pero aparte de eso va otro título que se llama El milagro de la abuela, que es algo que me ocurrió hace muchos años y lo cuento en un capítulo, es muy extenso, y quería contar esa experiencia que tuve, que fue la que me impulsó a querer saber, a investigar, a la búsqueda espiritual que llevo desde entonces y, y, y bueno, que me pasó a mí, simplemente me pasó a mí y yo solo tenía 28 años y tuve una experiencia fuerte de la pérdida de un hijo. Y esa pérdida, eh, yo estaba, dicen que el infierno existe, sí, existe aquí, en el mundo existe el infierno. Y eso fue lo que yo estaba sufriendo, estar en el infierno, porque era el único, primero porque era mi hijo, segundo porque era el único que tenía, y tercero porque era un bebé de 2 años y medio, y toda mi ilusión, todo mi futuro quedó destrozado, como si un campo hubiese habido un incendio enorme y se hubiera quemado absolutamente todo lo viviente, el río seco, las ramas esparcidas por el río, los peces muertos. Así me quedé yo, cuando el caballo de la muerte vino a buscarlo. Entonces yo no vivía, en ese momento yo no estaba viva, estaba muerta. Pero a los 3 meses me ocurrió algo que cuento aquí con hechos y señales que me da una esperanza. Y esa esperanza me dice que era mi hijo y que si sus padres, que era yo su madre y su padre, le dábamos la oportunidad, volvería a la vida con nosotros. Eso fue muy fuerte para mí tratarlo de digerir. Entonces yo trato de buscar a alguien que me diga si eso es cierto, si eso es mentira. Y me acuerdo que fui a un cura que había aquí cerca de donde yo vivía y le pregunté que eso qué significaba. Y me dijo que yo era muy curiosa porque yo quería buscar, saber lo que había detrás de la pared. Y detrás de la pared no había nada.
yo no me conformé. Empecé a leer los libros que encontraba, que eran poquísimos títulos sobre la muerte después de la vida. Había un señor norteamericano que era médico que hizo un libro que se llamaba el Raymond Moody y se llamaba La vida después de la vida. Pero no era vida después de la vida, eran personas que habían sufrido un ictus, una muerte cerebral y después habían vuelto a la vida. Y coincidía en lo que todos veían. Yo seguí leyendo, leí muchos libros de Losam Rampa, que me parecen unos libros magníficos, con una filosofía budista que me dio muchísima esperanza y me dio una filosofía de vida donde existe la reencarnación. Yo era escéptica, es la primera vez que yo escuchaba hablar de reencarnación. Pero y también me decía que el bebé que yo tendría, porque yo estaba embarazada cuando tuve el accidente y me caí rodando del coche, no me pasó nada, solamente una fisura de tobillo, pues me decía que yo, ese bebé no era el hijo que me había dicho que podía volver a la vida, que ese era, yo estaba ya embarazada cuando el accidente, llevaba semanas o días, y claro, ese ya tenía otro espíritu asignado, pero yo no viví ese embarazo como lo tenía que haber vivido, como una esperanza. No, en aquel momento yo quería tener el mismo y que fuese igual. Nada me daba alegría, nada me daba esperanza. Sufrí el embarazo a pesar de ser buscada mi hija. Aunque ya cuando nació volvió, un día el pájaro de la esperanza se posó en mi hombro y me dijo: tienes algo por qué luchar, tienes algo por qué vivir. Simplemente. Y bueno, ya tuve un poco de más alegría en mi vida, ¿no? Y posteriormente, pues 15 meses después, nació mi hijo. Y cuando me quedé embarazada de ese tercer hijo, que se había comunicado conmigo anteriormente, pues yo me sentí muy acompañada. Yo no me encontré sola, porque casi todas las noches soñaba, durante ese embarazo, soñaba que mis abuelas, mis bisabuelas, mis tías, mis tatarabuelas, yo me veía acompañada. Me ponían en un círculo, me ponían en medio del círculo y todas me hacían así con las manos y me decían: el niño va para ti. Y me predijeron 3 cosas y las 3 cosas se cumplieron. Yo se lo decía a mi marido, se lo decía a mi madre. No me creía nadie. Decían que yo estaba loca, pero se cumplió. Primero fue un varón que me decía que iba a ser un varón, que entonces no, las máquinas no, o los médicos, los ginecólogos no te decían si podía ser varón o hembra. Lo segundo era que iba a nacer en una ciudad cercana a la mía. Y la tercera que iba a nacer antes de tiempo. Y nada más. Y las 3 se cumplieron. Pero se cumplieron 2 más. 2 verificaciones más, porque yo pedía pruebas. Si este niño va a ser la reencarnación del otro, que quiero tener pruebas. Quiero tener pruebas. Yo no sé si esto de la religión católica o de la budista, a mí me da igual. Para mí es la vuelta de mi hijo. Y cuando me quedé embarazada casualmente, es verdad que sentí un crash dentro de mí y no me hice ni analítica, porque yo ya sabía que estaba embarazada. Y ese niño cuando nació, cuando yo iba para dar a luz, pasé por delante de un hotel que se llamaba Hotel Luz, que yo iba derecha a la clínica,
Pues delante del Hotel Luz nos encontramos el coche donde habíamos tenido el accidente, que se había vendido pues inmediatamente del accidente. Y yo ya cuando vi allí el coche aparcado digo, "Uf, esto es una prueba, esto es una evidencia". Y después, posteriormente, la evidencia más grande es que nació el mismo día que a los 2 años justo de ocurrir el accidente y en el mismo hospital donde me llevaron a mí. Porque con la pierna rota, claro. Fue el día y la noche más feliz de mi vida. La noche más feliz de mi vida fue esa. Entonces, a través de los años, yo he seguido en la búsqueda esa espiritual y ya nada me satisfacía, nada, nada, nada. Yo era una búsqueda obsesiva la que tenía por encontrarle los 3 pies al gato. Y la verdad es que se me han abierto muchas puertas y he tenido mucha suerte. Me han ocurrido muchas experiencias directas e indirectas. He estado yo ahí presente y todo esto lo cuento en el libro. Y entonces es un libro, como ya veis, que tiene una letra fantástica para poderla leer las personas que tengan la vista presbicia. Trato de que sea clarísimo porque la estructura que yo le doy al libro, lo que yo cuento con respecto al más allá, ¿por qué? Conclusiones. Las conclusiones son después de muchos años de búsqueda, después de muchas experiencias en mí y cercanas, pues después de muchas lecturas, pues yo quería exponer en el libro la forma que yo veo la otra dimensión, cuando vamos y morimos, que no morimos, que la vida es eterna. Y para ello he tenido que formar una estructura, me he tenido que inventar una estructura física, material, por así le llama, para que vosotros entendáis un poco de qué va la historia. Entonces, lo mismo que aquí hay árboles familiares, que cuando venimos al mundo hay personas que esperan a ese niño o esa niña con los brazos abiertos, que son sus padres, que son la mayoría de la gente, claro, hay experiencia para todo, la mayoría de la gente que son su familia, sus hermanos, sus abuelos, sus parientes más próximos, los esperan con mucha esperanza y con mucho amor. Pues allí cuando llegamos también hay una familia que nos está apoyando y la prueba la tenéis en lo que os acabo de contar, que esas mujeres pues venían a visitarme casi todas las noches y a mí no me dio lugar a una depresión, no me dio lugar a una tristeza, a mí me dieron mucha esperanza, mucha alegría y efectivamente el niño nació 8 mesino y de imprevisto, porque no estaba ni en mi ciudad, tuve que ir a una ciudad cercana a parirlo. Y después, pues, cuando lo tuve, además sin anestesia, sin sedación, sin nada de nada, porque yo no me enteré después de haber tenido una cesárea y un parto difícil, como fueron los anteriores, este niño nacía pues sin enterarme. Y cuando yo vi que era un niño y tenía el mismo remolino aquí en la frente, para mí fue la noche más feliz de mi vida. Y bueno, pues lo que estaba contando ahora con respecto a la estructura pues es lo mismo que aquí hay un árbol genealógico que habla de todos nuestros antecesores a nosotros y los descendientes. Pues en la otra vida también hay un árbol que yo le llamo el árbol estelar, porque es lo mismo que el árbol tiene hojitas y tiene ramas, pues este árbol estelar está lleno de luces y de estrellas. Y esas luces y estrellas son las aportaciones de nuestros ancestros
que han aportado a ese árbol que está allí esperándonos para que nosotros le aportemos más luz. Y lo mismo que aquí hay bosques de árboles y se comunican unos con otros, ¿eh? Eh, y se dan información del que está enfermo, del que va a nacer, del que crece poco, del que le falta agua, del que está acabado de plantar. Pues lo mismo pasa allí. Allí son árboles estelares de todas las familias del planeta Tierra. Pero aparte hay un árbol central que es el planeta del mago, hay el planeta, el árbol estelar del mago de las estrellas. Que cuando ya tenemos tanta luz y hemos aportado tanta luz a la savia de ese bosque, de ese árbol y de ese bosque y de ese árbol estelar, pues ya pasamos a formar parte de la unidad del gran mago de las estrellas, que es el que nos dice si nos da el permiso para poder nacer o no. Porque hay de todo, hay mucha gente que quiere nacer, son chispas de luz pequeñitas, chispas divinas, que no llegan a nacer. ¿Y qué pasa? Pues que no pueden evolucionar, no pueden experimentar y no pueden estar con la mayoría de sus familias disfrutando y apoyándola, porque normalmente bajamos en familia y eso es algo que se negocia allá arriba antes de bajar. Es como si fuéramos a la escuela, ¿no? Pasamos por unas etapas que son como si fuera la escuela de infantil, donde tenemos unos conocimientos breves. Después pasamos a la escuela de primaria, después pasamos a secundaria, pasamos después ya más adelante a la universidad. Pero claro, para bajar tú tienes que poner un propósito. ¿Qué es lo que quieres aprender? ¿Qué es lo que quieres experimentar? Porque normalmente se puede adquirir conocimiento por dos métodos, o por la comprensión o por el dolor. Por la comprensión son los menos, son ya las personas que vienen con una conciencia elevada, ya tienen unos sentimientos nobles, ya está muy polido ese diamante en bruto que somos cuando nacemos, pues nos vamos puliendo, tenemos que pulirnos. Que lo que dice la iglesia de IMC, pues me parece muy bien el que quiera ir, pero lo principal es pulirse ese diamante pulido para ser apto de pertenecer a una familia de humanos que somos divinos. Somos cuerpos, la divinidad, chispas divinas, enfundados en un cuerpo humano que está experimentando. Y formamos ese árbol genealógico, forma como si fuera una cadena helicoidal que es ascendente, donde nos precedieron nuestros predecesores, donde se adelantaron nuestros predecesores, y allí va incluido también el ADN que tenemos, y en ese ADN, pues va impreso pues la herencia que nos queda, la herencia que tenemos cuando nacemos. En él, por ejemplo, si una persona se ha portado mal con la familia, o ha habido un suicidio, un homicidio, o ha habido un abandono, son cosas graves que después uno del árbol familiar, o el mismo que el que ha hecho eso, tiene que de nuevo bajar y arreglar ese problema. ¿Eh? Porque eso hay que arreglarlo, eso crea pues enfermedades dentro de la familia, secretos que luego se convierten en enfermedades, porque igual ni lo saben los descendientes, o lo saben alguna gente y lo tienen en secreto y no lo dicen hasta que no se mueren, también puede ocurrir, pero ese árbol tiene que sanarse, y para ello pues tienen que elegir a alguien que lo sane, o alguien que se presente voluntario. Y luego, pues, el niño nace y después hay una forma de educarlo, porque ya no estamos en el siglo pasado, ahora estamos ya aquí en este siglo. Yo he sido profesora durante 40 años en colegios de primaria y de infantil, y yo me daba cuenta que los niños últimamente no los escucháis.
no los escucháis, los niños necesitan que lo escuchen. Entonces, tenemos que darle una hora al internet, al ordenador, y decir, vamos a parar y vamos a escuchar a ver qué le pasa a mi hijo, a ver qué ha hecho hoy en el colegio, que me cuente él, porque él o ella, porque los niños algunas veces yo los he tenido en clase y como la tutora era yo, me lo contaban a mí, niños con 6 7 años, muy tristes, muy compungidos, o bien porque tienen algún problema familiar, o bien porque la madre no lo escucha. Pero tenéis que parar eso y dejar que el niño deje de ver los móviles y de jugar con ellos porque la atención vienen ya además con la atención totalmente dispersa y esto hace precisamente que todavía la tenga más dispersa. Tenéis que prestarle atención, que además los niños, vosotros los traéis a la vida con muchas ganas, pero después se cree que son vuestros, sí, vuestro cuerpo lo ha parido, lo ha tenido, pero lo trae para la vida, no para vosotros. Entonces dejad de hacer lucubraciones de que queréis que el niño sea ministro o el niño sea tenga un Ferrari y compita en las de estos de autos, de choque, de auto de carrera, o que quiere ser cantante, o que quiere ser futbolista porque quiere ganar mucho dinero. Eso es lo que dicen ellos, ¿eh? Yo digo lo que dicen ellos. Y no es eso, cada uno tenéis que dejarle vía libre para que exprese lo que quiere ser y lo que quiere experimentar. Ahora, en estos últimos años, pues estamos viendo con la bisexualidad que hay, homosexualidad, bisexualidad, todo esto las mujeres. ¿Cuánto hemos sufrido durante milenios las mujeres? Que hemos estado sometidas a los patriarcados. Y ahora las mujeres están, puede ser que se extremita el feminismo, proclamando el feminismo, me parece muy bien, porque la mujer también, es que en la Edad Media decían que las mujeres no teníamos alma. Y entonces el tiempo ha pasado, la mente tiene que estar abierta, la mente tiene, tenemos que abrirla y sé tolerante, porque si a ti no te gusta tener un hijo homosexual y tú los criticas, seguro que te va a salir uno en la familia para que tú aprendas de lo que es ponerse esos zapatos en él, porque él se siente incomprendido. A vosotros no os gusta, pero es que no os tiene que gustar y dejar de gustar como el que quiere ser albañil y no quiere ser arquitecto. Cada uno tiene que hacer lo que le gusta y lo que le llame su corazón y su intuición. Y nosotros tenemos que apoyarlo como familia y darle todo nuestro amor incondicional. Sin embargo, cuando son pequeños, pues tenemos que educarlos en la responsabilidad de que ayude a colaborar en la casa, a poner una mesa, a llevar pan, a hacer una cama, a que le ponga el chupa al hermanito. Y la autonomía, también la autonomía, porque eso es muy importante. Los niños, uno de los objetivos fundamentales de educación infantil y primaria es la autonomía. Y no que muchas personas o muchas familias tienen los bebés y se cree que son muñecos, que le pongo la ropa de marquita, que le pongo una ropa bonita, que para que me la vean mis amigas, para que le vean fulanito. Me parece muy bien cuando el niño no opina, es un bebé y tú disfrutas de él mientras puedas. Pero ya después, cuando se hace mayor, pues tenés que dejarle, de educarlo en la responsabilidad, en el sentido común. Y por supuesto vosotros no podéis mezclaros ahí con sus gustos sexuales o bisexuales o de lo que sea. Yo tengo que experimentar. Nosotros que le damos mucho valor a la sexualidad y tanto valor no tiene la sexualidad, es que no educaron, en mi época no nos educaban que no nos podíamos ni rozar con un chico si salíamos con él. Bueno, pues ha llegado otra época que están experimentando las mujeres, porque como ahora si no quieren no se quedan embarazadas, pues ya está. Tenemos que dejarlo y que sean ellos los que decidan qué hacer con su vida. Y nosotros ponerle los medios para que puedan siempre educarlo con responsabilidad y con sentido común, estoy diciendo, ¿no? Pero eso, que tenemos que tener un poquito la manga abierta porque ellos vienen a vivir su vida y no la nuestra. Que si nosotros, ay, a mí me hubiera gustado que hubiera estudiado porque yo me quedé con las ganas de estudiar la carrera de filosofía. Pero ella o él no es tú.
es otra persona